abordar el tema de campos electromagnéticos, comenzaremos dando un vistazo breve de su historia. Hans Christian Ørsted descubrió que una aguja magnética podía ser desviada por una corriente eléctrica. Este descubrimiento, que mostraba una conexión entre la electricidad y el magnetismo, fue desarrollado por Ampère, que estudió las fuerzas entre cables por los que circulan corrientes eléctricas, y por Arago, que magnetizó un pedazo de hierro colocándolo cerca de un cable recorrido por una corriente. Faraday descubrió que el movimiento de un imán en las proximidades de un cable induce en este una corriente eléctrica. Este efecto era inverso al hallado por Ørsted. Así, Ørsted demostró que una corriente eléctrica crea un campo magnético, mientras que Faraday demostró que puede emplearse un campo magnético para crear una corriente eléctrica. La unificación de las teorías de la electricidad y el magnetismo se debió a Maxwell, que predijo que si una partícula eléctricamente cargada se mueve en forma acelerada, entonces emite ondas electromagnéticas. Generación de ondas electromagnéticas. Cuando una corriente eléctrica se establece a lo largo de un cable, se están moviendo partículas cargadas. Sin embargo, no siempre ocurre que estas partículas se aceleren. Esto ocurre cuando: primero, si la corriente que circula por un conductor es directa, es decir, de valor constante, entonces las partículas que dan lugar a la corriente eléctrica se mueven con velocidad constante y por tanto no se están acelerando. Por ejemplo, una batería conectada a un bombillo. Por otro lado, si varias partículas experimentan una aceleración cuando su velocidad cambia al transcurrir el tiempo, entonces estas partículas se aceleran. Esto es lo que sucede en la corriente alterna. Supóngase que una varilla metálica se conecta a una fuente de corriente alterna. Los electrones que circulan por la varilla llegarán a su extremo y se regresarán. Por consiguiente, su velocidad cambia y hacen que se aceleren emitiendo ondas electromagnéticas. Al elemento que produce las ondas se llama antena emisora. En el caso anterior, la antena es la varilla. Además de varillas, las antenas pueden tener otras configuraciones. Las características que tengan las ondas emitidas dependerán de la forma geométrica y de la longitud de la antena. Para este caso en particular, las ondas emitidas tienen la misma frecuencia que la corriente que las induce. Vamos a ilustrar mediante un ejemplo muy sencillo los conocimientos anteriormente descritos. Para el ejemplo vamos a suponer un conductor de longitud infinita a lo largo del eje Z. Vamos a suponer una corriente IT que atraviesa dicho conductor. La corriente IT va a variar en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para cierto tiempo la corriente IT va a tener el sentido del eje Z y para otro tiempo va a tener un sentido contrario al eje Z. Como ya vimos, un conductor que experimente dichas características respecto a la corriente va a irradiar un campo electromagnético en el espacio que lo rodea. Supongamos un punto cualesquiera que sea las coordenadas X, Y y Z. Dicho punto va a experimentar dos tipos de campo: un campo magnético y un campo eléctrico. Echemos un vistazo a lo que es el campo magnético en el espacio. Para esto vamos a hacer un análisis de la vista superior de este plano, que es el plano XY, en donde este punto en rojo es el conductor por donde pasa la corriente. Y el primer caso para la corriente, que es en dirección del eje Z. Si utilizamos la ley de la mano derecha, podemos corroborar de que las líneas de campo van a estar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, si hacemos un análisis para el segundo caso, en sentido contrario al eje Z, vamos a obtener de que las líneas de campo van a estar contrarias a las que dibujamos anteriormente. ¿Qué podemos definir de esto? Que el sentido del campo va a depender de la variación de dicha corriente. Ahora, si queremos observar lo que es el campo eléctrico en el espacio, tenemos que echar un vistazo al plano lateral, a este plano en 3D, el que definimos previamente, que sería el plano YZ. Haciendo un análisis similar al que hicimos con el campo magnético, obtendremos que las líneas de campo eléctrico estarían saliendo del conductor para un primer momento y entrando al conductor para un segundo momento. De esto podemos concluir
que igualmente con el campo magnético van a variar respecto a lo que las origina. Y podemos definir también que siempre el plano magnético va a ser perpendicular al plano eléctrico. Ahora la pregunta es, ¿existe una herramienta que me permita modelar el comportamiento de dichos campos? Sí, y esa herramienta se llaman ecuaciones de Maxwell, las cuales evaluaremos en el siguiente capítulo. Ecuaciones de Maxwell. Antes de abordar las ecuaciones de Maxwell, cabe mencionar que Maxwell unificó todas las leyes y ecuaciones clásicas de electricidad y magnetismo que existían hasta entonces. Desde ese momento, todas las otras leyes y ecuaciones clásicas de estas disciplinas se convirtieron en casos simplificados de las ecuaciones de Maxwell. A ese trabajo sobre el electromagnetismo se le conoció como la segunda gran unificación en física, después de la llevada a cabo por Newton. Para este video no nos vamos a adentrar en las ecuaciones y en las demostraciones que conllevan las ecuaciones de Maxwell, pero sí vamos a nombrar las diferentes características más relevantes que ella nos muestra, como por ejemplo, la primera describe cómo es el campo eléctrico debido a cargas en reposo. La ley de Gauss explica la relación entre el flujo del campo eléctrico y una superficie cerrada. La ley dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la densidad de carga que hay en el interior de la superficie. La segunda ecuación traduce en forma matemática la imposibilidad de separar los polos magnéticos de un imán. La ley de Gauss para el campo magnético es equivalente a afirmar que el monopolo magnético no existe. Esta ley primordialmente indica que las líneas de campos magnéticos deben ser cerradas. Los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan y terminan en cargas diferentes. Eso se expresa a la no existencia del monopolo magnético, un imán con un solo polo magnético. Como todos sabemos, si yo cogiera un imán, digamos con la intención de separar la carga positiva de la negativa, el polo sur del polo norte, y lo cortara por la mitad, lo único que obtendría es dos imanes, no el polo sur separado del polo norte. Esto es lo que expresa la segunda ecuación de Maxwell. La tercera ley recoge la aportación de Faraday y establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el círculo como borde. Además demuestra que un voltaje puede ser generado variando el flujo magnético que atraviesa una superficie dada. Esta es la base del funcionamiento de los motores y de los generadores eléctricos. La cuarta ecuación de Maxwell expresa en términos de campos magnéticos y de corrientes eléctricas el descubrimiento de Ørsted, la ley de Ampère generalizada. En el caso específico estacionario, esta relación corresponde a la ley de Ampère. Para campos no estacionarios, los que varían en el tiempo, Maxwell reformuló esta ley añadiéndole el último término, confirmando que un campo eléctrico que varía en el tiempo produce un campo magnético. Para finalizar, quiero extenderles una invitación a indagar más sobre campos electromagnéticos. En realidad es muy interesante conocer sobre las leyes que rigen nuestro mundo. Muchas gracias.